Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Hola, Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy continuaremos el video anterior donde lo dejamos. Ahora queremos visualizar en la pantalla del M5 Stack no uno, sino 5 voltajes producidos por nuestro módulo MCP4725, nuestro módulo conversor de digital a analógico. Y no solo eso, sino que también queremos constatar que el voltaje que efectivamente generemos coincida con el que visualizamos en pantalla. Así que, si tenemos éxito, el resultado será el siguiente. Primero observaremos un título, el título del proyecto DAC, Digital Analog Converter, y a continuación podremos observar el voltaje generado que podemos constatar aquí. Entonces ven ustedes, en este momento dice acá que estoy generando 4 voltios y efectivamente tengo 4 o tenía 4. Ahora tengo 1 y efectivamente tengo 1. Luego tengo 2 y tengo 1,9. Tengo 4 y efectivamente tengo 4. ¿Listo? Bien, entonces de esta manera estamos constatando que lo que me propongo generar mediante el módulo y que lo visualizo mediante la pantalla del M5 Stack es efectivamente lo que estamos obteniendo en nuestro multímetro digital. ¿Lo ven? Estamos generando 1, 2, 3, 4 y casi 5 voltios. Bien, entonces constatemos una vez más el ciclo completo. 5, 4, 6. 1, 1, 0. 2, 1, 9. 3, 3, 0. 4, 4, 0. 5, 4, 6. ¿Vale? Bueno, vamos pues entonces a dejar la parte experimental y vamos a proceder a la programación. Retomemos el sketch donde lo dejamos en el video anterior. Vamos allá. Bien, procedamos entonces a partir del sketch que teníamos en el video anterior. Lo primero que haremos será pues insertar las variables que vamos a necesitar. Empezamos con la variable voltaje de referencia, que es una variable de punto flotante y que albergará el valor del voltaje que estemos midiendo en el punto de referencia, el voltaje de referencia, el voltaje que nos está entregando el M5 Stack en este caso, que no son 5 voltios, sino, como les decía, 4.78 voltios. Este es nuestro voltaje de referencia. A continuación vamos a definir la dirección I2C de nuestro módulo o dispositivo MCP 4725, que como hemos visto es simple y llanamente la dirección 60 en hexadecimal. Vamos a albergarla en una variable llamada address, que es una variable entera. Y vamos a necesitar también incluir un retardo y vamos a llamar a ese retardo, lo vamos a guardar en la variable pausa, que también es una variable de carácter entero. Por lo tanto, lo llamaremos
pausa y será igual a 2,6 segundos. También es importante almacenar en un arreglo los voltajes que queremos visualizar. Los voltajes que queremos visualizar, como vimos en la demostración, son 5 valores: 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, no exactamente. El último valor es un voltaje, el voltaje de referencia, que no es precisamente un entero, sino que es un número con decimales. Por esa razón vamos a declarar al arreglo como flotante. Entonces tengo 5 variables de punto flotante organizadas en un arreglo llamado voltajes. Bien, una vez que tengamos eso, entonces podemos volver al setup. Y en el setup necesitamos simple y llanamente dejar las cosas al mínimo. ¿Qué significa al mínimo? Bueno, pues en realidad necesito el monitor serial para visualizar los voltajes mediante la consola, ¿vale? Y necesito inicializar la instancia DAC, ¿vale? La instancia DAC, que lo podemos hacer con la clase begin. Y en lugar de decir, de almacenar aquí la dirección directamente, colocamos el valor contenido en la variable address. Entonces simplemente vamos a sustituir 60 en hexadecimal por la variable address. Dicho lo cual, ya podríamos deshacernos del resto, ¿vale? En realidad no lo vamos a deshacer porque lo vamos a necesitar más adelante. Por lo tanto, estas instrucciones las vamos a comentar porque las vamos a copiar aquí dentro del bucle. Bien, una vez dentro del bucle, lo primero que haremos, bueno, pues será visualizar mediante la consola, porque por el momento no vamos a utilizar la pantalla, sino solo la consola. Y mediante la instrucción print con salto de línea, imprimiremos en la consola un mensaje, que será el mensaje iterando los voltajes deseados. Vale, entonces una vez que hayamos visualizado eso en la consola, vamos a recorrer no una, ni dos, ni tres, sino 5 veces el contenido de del voltaje que vamos a visualizar mediante el voltaje que nos está sacando el módulo DAC. Entonces hay varias formas de hacerlo. Una forma de hacerlo sería simplemente coger y cortar esta instrucción y pegarla acá para que nos visualice el primero de los voltajes, ¿vale? El primero de los voltajes, como bien sabemos, queremos que sea 1.00 voltios. Que nos visualice ese voltaje, ¿sí? Queremos que nos visualice ese voltaje y que nos deje hacer una pausa. Bien, en este caso, el voltaje de referencia no es 5, como bien lo saben, sino que el voltaje de referencia en realidad es 478. Pero en lugar de colocar 478, simplemente sustituyo a 5, no por 478, sino por el valor de referencia, ¿vale? Y de esa manera, bueno, ya tengo listo el voltaje que quiero visualizar, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo visualizo este voltaje exactamente? No, pues simplemente vamos a decirle, mira, queremos que mediante el monitor serial me visualice con salto de línea un mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, pues queremos que me visualice primero que nada una etiqueta. Vamos a concatenar tres
tres strings, tres cadenas de caracteres. La primera pues es una etiqueta que me diga qué número es el que estoy viendo, qué representa el número que vamos a ver. Entonces diremos que nos muestra el voltaje del DAC. Es la primera cadena de caracteres. La segunda cadena de caracteres que queremos visualizar, bueno, será este número, por ejemplo, quiero ver esto. ¿Sí? Quiero visualizar el voltaje 1. Pues tal vez no será 1 exactamente, pero quiero decir que voy a visualizar el 1. Para decirle que voy a visualizar el 1, le puedo decir simplemente que me concatene del arreglo que contiene la cadena de caracteres, que me visualice el elemento 0, ¿vale? Que me visualice el elemento 0. Bien, y después el elemento 0 pues va a ser un voltio, ¿cierto? Y después le entrego otra cadena de caracteres que va a ser en este caso un solo carácter que me indique que lo que quiero ver es que lo que estoy viendo son voltios. Bien, y voy a darle un compás de espera para poder observar ese dato. Simplemente le voy a decir delay 2,6 segundos, o sea el número de segundos almacenados en la variable pausa, la variable que tengo justo aquí, definí justo aquí al principio, que es esta, ¿vale? Entonces esta variable la vamos a colocar justo acá y listo. Eso sería lo primero que haría, ¿vale? Eso sería lo primero que haría para ver el primero de los 5. Si quiero ver el segundo de los 5, ¿vale? Si quiero ver el segundo, tendría que coger y repetir todo esto, ¿vale? Tendría que repetirlo y escribir que quiero ver el segundo voltaje debe ser igual a 2, y en este caso está almacenada en la posición 1 del arreglo, ¿vale? Está ubicada en la posición 1 del arreglo que tenemos aquí arribita. Bien, de este arreglo, la posición 1 pues es este 2, y así podría intentar hacerlo con todos los demás componentes, ¿vale? Es lo que podría hacer. Entonces lo haríamos, por ejemplo, también con para ver el siguiente voltaje, en cuyo caso aquí cambiaría esto por 3 y aquí cambiaríamos esto por 2, ¿vale? Y finalmente lo haríamos con el elemento 3 y el elemento 4, ¿vale? Entonces simplemente colocaríamos acá, cambiaría 3 por 4, ¿vale? Es decir, voy a ajustar, y aquí cambiaría 2 por 3, porque es el tercer elemento. El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, que sería este 4, ¿vale? Y naturalmente repetiría lo mismo justo a continuación, pero esta vez lo vamos a hacer con el elemento este es el elemento 0, el 1, el 2, el 3, con el elemento 4, ¿vale? Con el elemento 4. Entonces aquí colocaríamos el elemento 4, primero que todo. Y segundo que todo, lo que queremos ver aquí en el elemento 4 es, bueno, el último elemento que acá sería para nosotros el voltaje de referencia, ¿cierto? El voltaje de referencia sería este, ¿vale? Entonces, simplemente coloco
voltaje de referencia en esta posición. Acá. Bien, entonces si eso estuviera en lo correcto, simplemente haría lo si vamos a salvar esto, vale, vamos a salvarlo, a la paloma, y le voy a decir cargue. Y vamos a ver qué pasa. Terminada la subida, podemos observar que efectivamente nos está entregando las etiquetas, bueno, 0 voltios, 1 voltio, 2, 3 o 4 voltios. Bueno, no es exactamente eso lo que queríamos. Lo que queríamos que nos mostrara 1, 2, 3, 4 y 5 voltios. Así que vamos a hacer esa pequeña corrección, bueno, sumándole un 1 aquí a estos elementos, pero está bastante cerca. Lo que sí queremos es verificar que el voltaje de salida coincida con lo que esperábamos. Así que vamos a abrir el launcher de National Instruments, específicamente la aplicación Digital Multimeter, multímetro digital, y con esta aplicación en mente, bueno, ya podemos visualizar el voltaje que necesitemos, de manera que, bueno, voy a ajustar aquí esto a 20 voltios porque no, voltaje va de 0 a 5, y voy a ejecutar acá. Y al hacerlo, aquí debería aparecer el voltaje que realmente tengo. Entonces tengo 4, o 4,7, o 1, o casi 2, o casi 3, o casi 4, que es un voltaje por encima de lo que me muestra aquí en pantalla. Más o menos. Entonces, vamos a corregir el sketch para que cuando aquí me muestre 1 voltio, aquí me muestre 1 voltio. Cuando aquí me muestre 2 voltios, aquí me muestre 2 voltios y así sucesivamente. Vamos a hacer las respectivas correcciones. Pero con un valor agregado. Lo vamos a hacer con un valor superior, con un incremento superior al que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es ese valor agregado? Bueno, que podemos hacerle un voltaje más eficiente el voltaje. La estructura del programa un poco más eficiente si introducimos una estructura for do loop. ¿Por qué una estructura for do loop? Porque observen que aquí esto se repite, estas instrucciones, bueno, a excepción de la primera, estas instrucciones se repiten no 1, ni 2, ni 3, sino 5 veces. Por lo tanto, podemos hacer el programa un poco más eficiente, primero que todo. Y segundo que todo, tenemos que acordarnos que hay que sumarle acá un 1. ¿Sí? En cada una de ellas, hagamos esa cambio. Sumémosle un 1 a cada una de ellas acá, ¿vale? Para que la lectura de la consola coincida con la lectura del multímetro digital. Entonces me tiene que mostrar, si hago esta actualización, verán ustedes lo siguiente. Carguemos acá y esperemos. Terminada la compilación, subiremos el programa en un 2x3. Justo ahora, y revisemos los resultados. Observen, aquí dice 2 y aquí aparece un 2. Aquí dice 4 y aquí aparece casi 4. Aquí dice 5, aquí aparece, bueno, el voltaje de referencia que es 4,76. Aquí dice 1, aquí aparece 1. 2, casi 2. 3, casi 3. 4, casi 4. Listo. Ese pequeño cambio, esa pequeña mejoría, ese arreglo ya está hecho. Ahora sí vamos a mejorar el sketch introduciendo la estructura for do loop.
¿Cómo lo haremos? No, pues con mucho cuidadito. A ver, permítanme mostrarles de qué va la cosa. Bien, entonces vamos a introducirlo justo acá, un for do loop, y estando acá, bueno, primero que nada, ese for do loop lo vamos a hacer usando un contador y que va desde 0 hasta 5, primero que todo, y segundo que todo, bueno, pues lo vamos implementando de uno en uno. Dicho esto, vamos entonces a insertar la primera instrucción. Bueno, pues la primera de todas sería esta, así que la vamos a colocar justo acá. Vale, solamente que, bueno, en lugar de colocar aquí 1, vamos a decirle que se trata del elemento 0 del arreglo voltajes. Les coloco acá, en lugar de decir 1, simplemente le vamos a decir el elemento, debería escribir el elemento 0, ¿vale? Y a continuación, bueno, pues colocaría el siguiente elemento, pero como esto se hace para i igual a 0, entonces en lugar de decir el elemento 0, lo voy a decir el elemento i, ¿vale? Primero que todo. Y segundo que todo, la siguiente instrucción que vamos a necesitar, bueno, pues es esta que tenemos acá, ¿vale? Esta. Entonces la vamos a colocar justo a continuación, con la salvedad de que aquí no es, no es simplemente el 0 más 1, sino i más 1. Esa es la salvedad que tenemos que hacer, que es i más 1. Primero que todo. Y segundo que todo, bueno, la siguiente instrucción que nos quedaría por colocar acá sería la instrucción del i. Recuerden que este ya se usó, así que no tiene por qué estar acá. La instrucción del i. Entonces sería control X y vamos a pegársela justo a continuación. ¿Cierto? Y ya, entonces eso se repite 5 veces. ¿Vale? Es decir, que ya con eso ya no necesitaríamos estas otras instrucciones. Porque bueno, pues ya las tendríamos. Ya las habríamos ejecutado en realidad. Por lo tanto, vamos a borrar lo que sobra. ¿Cierto? Vamos a borrar lo que sobra y nos quedamos con un programa más sencillo, más eficiente. Bien, como ya no necesitamos, como esto ya lo usamos, pues tampoco lo vamos a necesitar, así que lo vamos a eliminar de acá y en teoría, bueno, pues ya tendríamos que colocar aquí este paréntesis para complementar este paréntesis. Y listo, entonces ya eso es todo lo que tendríamos que hacer. Bueno, vamos a ver si nos suena la flauta. Por tanto, bueno, vamos a cargar esto como, vamos a guardarlo como la versión, lo vamos a llamar como la versión 2. Versión 2, así de fácil. Y listo, entonces carguemos el programa y esperemos los resultados. ¿Vale? Vamos allá. Ya. Apliquemos la magia de la edición de videos para avanzar en el futuro. Vamos a puntito de caramelo de terminar la compilación y empezará la subida brevemente. Ya está. Y estamos listos. Abramos nuestro monitor serial y lo vamos a colocar justo acá y ven ustedes lo que sucede a primera vista. Bueno, primero que nada, para su información, lo que nos está mostrando es
un mensaje que dice iterando, aquí lo ven, iterando los voltajes deseados. Y empieza a mostrarnos 1, 2, 3, 4. Lo mismo que antes, o 5. Y vuelve y juega. ¿Vale? Es lo primero que sucede. Lo segundo que podemos apreciar con toda certeza es que nos muestra también el multímetro los voltajes que esperábamos. O sea, hasta ahora todo en orden. 5 corresponde a 4,70. Y 6, bueno. 2 corresponde a un 96. 3 corresponde a 2,95. 4 corresponde a 3,93. Y 5, bueno, 4,70. No podemos generar 5 porque la de referencia no da para más. Pero ya tenemos el programa, mi querida juventud. Bien, entonces ahora sería altamente recomendable que este programa, que correría perfectamente en un Arduino Uno sin ninguna modificación, excepto eligiendo la placa correcta y el puerto correcto correspondiente al Arduino Uno. La única modificación que pretendemos hacer al correrlo aquí en el SP32, que es el núcleo de este M5 Stack, es hacer que estos mensajes que actualmente aparecen en la consola aparezcan en esta pantalla. Así que vamos a modificar este programa de manera que utilicemos los recursos del M5 Stack para visualizar los mensajes que actualmente estamos viendo a través del monitor serial. Así que vamos allá. Ahora bien, para utilizar los periféricos incrustados en el M5 Stack, cuyo microcontrolador es el SP32, vamos a necesitar incluir para empezar la librería M5 Stack. Y si nos vamos a configuración, lo primero que tendremos que hacer será inicializar dicha librería. Así que me anticiparé y colocaré el m5.begin. Bien, de paso vamos a colocar un título de entrada, un título que me indique pues cuál es el propósito del proyecto. Así que vamos a ir a ubicar el cursor para empezar en X igual a 140 y en Y igual a 0. Es decir, estaremos justo aquí en primera línea, más o menos como por aquí en el centro. Y colocaremos la etiqueta DAC, justo como lo hicimos en el video anterior. M5.lsd print DAC. Y después de esto, pues sí podemos colocar entonces una dichosa pausa. Ya sabemos que la pausa es de 2,5 segundos, porque así lo definimos justo acá, 2,2600 milisegundos. Bien, eso para ubicar el título del proyecto justo aquí en el centro de la pantalla. Si nos vamos al loop, aquí necesitamos, bueno, imprimir un mensaje similar al que teníamos justo acá, que estamos visualizando en la consola. Entonces, para ese propósito, simplemente vamos a colocar un mensaje titulado, por ejemplo, M5
.lsd print, es decir, un mensaje titulado al que habíamos colocado antes. Similar, o sea, por ejemplo, podríamos colocar, vamos directo del grano. Vamos a colocar simplemente el mensaje después de que tengamos listo el voltaje a imprimir. Entonces ese voltaje a imprimir lo tenemos justo en este momento, y aquí colocamos el cursor, lo vamos a colocar en X igual a 10 y en Y igual a 100, es decir, más o menos como por acá, ¿vale? Ahí colocaremos el cursor y simplemente vamos a ubicar una copia similar a una copia del mensaje que armamos con la consola, es decir, vamos a imprimir a continuación este mismo mensaje que teníamos acá. Este es el que vamos a colocar justo acá. Y como les decía, voy a aprovechar para colocar aquí también el mensaje de m5.lcd. Vamos a colocar el cursor, por decir algo, set cursor. Vamos a colocarlo en X igual a 3, que es lo mínimo, me imagino. Y igual a 50, por decir algo, 4 por defecto. Y el mensaje que pienso colocar, o que me parece que deberíamos colocar, sería m5.lsd.print, y a continuación podemos colocar el mismo mensaje que colocamos en la consola, es decir, colocamos este mensaje que tenemos acá, con punto y coma al final, por supuesto. Entonces, iterando los voltajes deseados. No sé si me alcance para tanto, la verdad no lo sé, pero lo podemos intentar. De hecho, vamos a... sí, dejémoslo así a ver qué pasa. Y yo creo que ya estaríamos listos para confirmar que nos funcione. Entonces, salvamos esto como la versión 3 y lo cargamos. Y esperamos los resultados justo aquí. Vamos a ver qué pasa. Terminada la compilación, sin problemas aparentemente, lo subimos y ¡voilá! Aquí lo tenéis. ¿Lo pillan? Bien. Dice, iterando los voltajes, supuestamente dice deseados, pero automáticamente pues tenemos un letrero encima del otro, así que vamos a solucionar eso, pero bueno, eso es lo de menos, eso es de verdad, eso es lo mínimo. El punto es que sí tenemos los 2 voltios, los 3, los 4, los 5 y los de otra vez 1 voltio y 2 y 3, y confirmemos mediante nuestro respectivo multímetro digital de nuestra MyDAC, que efectivamente los voltajes siguen siendo los mismos. Pero antes de activar eso, vamos a colocar Y en 150 el cursor para que este mensaje que tenemos acá, voltaje de DAC, aparezca más o menos como por aquí abajo. Entonces, mientras subimos el programa nuevamente, vamos a hacer los respectivos cambios. Terminada la subida, ya tenemos entonces el resultado deseado.
eh, iterando los voltajes deseados y el respectivo voltaje. Ahora sí, abramos el multímetro. Aquí tenemos multímetro digital y voilà, este es el resultado que estamos listos para verificar, colocando el rango no en 2 sino en 20 voltios y activando nuestro dispositivo. ¿Y qué tenemos? Aquí estamos entonces iterando casi 1 voltio, casi 2, casi 3, casi 4, casi 5. Voltajes reales, no voltajes inventados, ¿verdad? Observen ustedes con esos ojitos que no han de mentir. 5 voltios para 4,6. 1 voltio para 0,95. 2 voltios para 1,92. 3 voltios para 2,88. 4 voltios para 3,84. Y 5 voltios para 4,58. Está hecho. Bueno, como ven ustedes, podemos programar el ESP32 de forma similar o sin ningún cambio, como si programamos un Arduino Uno, utilizando el IDE de Arduino, primero que todo. Y segundo que todo, a diferencia de un ESP32 que requeriría la inserción de periféricos adicionales, como por ejemplo una pantalla LCD, solamente utilizando el M5 Stack, así sea la versión básica, podemos lograr las ventajas de un ESP32, conexión a Bluetooth, Wi-Fi y demás, en conexión con la sencillez con la que se maneja o programamos un Arduino Uno. Bien, entonces por hoy es lo que tenía para presentarles. Así que llegó la hora de despedirnos. Pero antes, permítame mostrarles cómo mejorar las lecturas que estamos llevando a cabo, simplemente volviendo a medir el voltaje de referencia, que actualmente está en 4,60 voltios. Y si queremos una aproximación a lo que queremos, entonces vamos a actualizar el voltaje de referencia que utilizamos en nuestro programa de la siguiente manera. Simplemente vamos aquí donde dice voltaje de referencia y cambiamos 4,78 por 4,60. Cargamos el programa nuevamente y estamos listos para observar los resultados. Terminando la subida, se borrará nuestra pantalla y actualizaremos las respectivas lecturas justo ahora. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que cuando dice 1 tengo 0,99 o 1. Cuando dice 2 tengo 2. Cuando dice 3 tengo 3. Cuando dice 4 tengo 4. Bueno, cuando dice 5 realmente sigo teniendo el voltaje de referencia, que es 4,60. Pero listo, ya está. Eso es todo. Bueno, juventud, eso es todo por hoy. Recuerden que lo vieron por primera vez en español y en conexión con el M5 Stack. El manejo del módulo conversor digital analógico
MCP 4725. No olviden darle me gusta o no me gusta, hacer clic en la campanita, suscribirse los que no lo han hecho y, bueno, estén pendientes del próximo video. Sin otro particular, me reitero sincera y fraternalmente, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Al habla, este es su servidor, Ramiro Plaza Strazo. No duden en destrozar la cajita de comentarios si les parece pertinente. Estaré pendiente de sus preguntas. Y, sin otro particular, hasta la próxima. Bye bye.